La realidad es que frente a esta agresión del imperialismo con el decreto del 9 de marzo que anunció el presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, ha habido una respuesta contundente del pueblo venezolano, una respuesta donde, por supuesto, se ha elevado el patriotismo del pueblo venezolano y que se ve expresado en las colas, en todas las plazas públicas del país, donde se ven expresadas la voluntad del pueblo venezolano a través de la organización popular, de la movilización, de la expresión, que ha sido de manera espontánea y voluntaria. La derecha subordinada a los intereses del gran capital han querido manejar una matriz de opinión de que se está coaccionando a sectores del pueblo venezolano, a funcionarios públicos para que firmen algo absolutamente falso, incluso que reniega de lo que es el patriotismo, el verdadero patriotismo del pueblo venezolano, que incluso sectores, Endrina, del pueblo venezolano, que sin estar de acuerdo incluso con las políticas del gobierno, con un proyecto de carácter socialista y bolivariano como el que se vive en nuestro país, dijeron y han dicho, nosotros estamos dispuestos a firmar porque frente a una agresión es importante la unidad de todas las fuerzas venezolanas, patrióticas, que permitan entonces una respuesta contundente. Diputado, para cierto grupo de voceros de la oposición, este mecanismo de recolección de firmas ha sido como un proceso de distracción de los problemas que según ellos afrontan los venezolanos. ¿Usted considera que existe una verdadera conexión entre los diputados que están en la Asamblea Nacional y la realidad que están viviendo los venezolanos hoy? Efectivamente, porque esos problemas nosotros los estamos debatiendo con el pueblo venezolano, los debatimos en los distintos encuentros y reuniones que se realizan, en las asambleas, en los estados, en las movilizaciones que se vienen dando. Recuerda que hace pocos días se dio lo que es el Congreso del Gran Polo Patriótico, de los movimientos sociales, de los partidos políticos, del Congreso de Mujeres que se acaba de celebrar. Entonces hay una constante dinámica, un constante movimiento donde hay participación de todos los sectores de la vida nacional, con los diputados, con dirigentes políticos de las organizaciones políticas revolucionarias, donde allí, por supuesto, en esos espacios debatimos esos problemas y hay propuestas propositivas para lograr entonces avanzar en este camino que hemos señalado los venezolanos y venezolanas. Haciendo un acento particular en su responsabilidad en la política exterior, hemos observado cómo diputados de la oposición han emprendido una cruzada internacional para exponer la situación de Venezuela, destacando una necesidad de revisión sobre el tema de los derechos humanos. ¿Cuál es su postura en este sentido? Y sobre todo también el trabajo que están haciendo las esposas de los llamados presos políticos, donde se ha hecho solicitudes, por ejemplo, al Parlamento brasileño de que venga una comisión de diputados de Brasil a Venezuela a la verificación de cómo está la realidad en materia de derechos humanos. Sí, ellos han tratado de generar una matriz a nivel internacional de que Venezuela es un Estado fallido. Todo eso responde a las estrategias del imperialismo norteamericano a nivel internacional de establecer una matriz de opinión de que Venezuela es un Estado fallido, de que no se respetan los derechos humanos, de que la democracia en nuestro país es vulnerable, y todo ello para crear un contexto internacional que logre, por supuesto, una intervención, que logre algún proceso que permita intervención de organizaciones internacionales. Frente a esto, no ha habido eco a nivel internacional y lo hemos visto desde el año pasado y este año. Lo que ha habido frente a esa situación son respuestas de carácter internacional. Hemos visto el apoyo que ha recibido Venezuela, no solamente de organizaciones internacionales que han nacido al calor de los procesos de cambio que se ven en América Latina, como ALBA, como Petrocaribe, como UNASUR, la CELAC, sino organizaciones que tienen historia a nivel mundial, como el Consejo Mundial de la Paz, la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, la Federación Sindical Mundial, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que incluso ahora están organizándose para hacer una jornada de solidaridad con Venezuela, el Día Mundial de Solidaridad con Venezuela, que está siendo articulado con el Partido Comunista de Venezuela y otras organizaciones a nivel nacional, donde se prevé que más de 100 países del mundo ese día harán jornadas de solidaridad el día 19 de abril, una fecha histórica para nuestro país y donde hay movilización a nivel mundial. Entonces, hemos visto respuesta a nivel mundial con el pueblo venezolano, o sea, el pueblo venezolano y las organizaciones sociales y políticas que hemos rechazado este decreto Obama y que hemos rechazado las políticas del imperialismo, están siendo acompañadas por organizaciones internacionales que han nacido al calor de los procesos de cambio, pero también por los pueblos del mundo que hoy luchan por su liberación, que luchan por su independencia y soberanía. En el mes de abril también hay expectativa de lo que ocurra los días 10 y 11 en
la Cumbre de las Américas en Panamá. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes desde el Partido Comunista y como solidarios con todo este proceso que adelanta el Ejecutivo Nacional? Bueno, en primer lugar, a nivel de jefes de Estado y de la cumbre que se va a señalar, llevar allí, ya se han pronunciado organizaciones internacionales como el ALBA, TCP, como UNASUR, donde han dicho que llevarán una posición única, mancomunada, conjunta, para defender a Venezuela frente a esta agresión y rechazar ese decreto Obama. Pero también a nivel de las organizaciones sociales y políticas habrá una participación en la Cumbre Social de los Pueblos que estará desarrollándose aunado en el contexto de esta Cumbre de las Américas, y donde allí habrá participación de los movimientos sociales y propuestas, por supuesto, que permitan que nuestros pueblos se sigan articulando y sigan creando las estrategias necesarias para derrotar a ese enemigo principal de los pueblos, que es el imperialismo. Hoy Venezuela representa un obstáculo en la estrategia de dominación del imperialismo norteamericano, y los pueblos están dispuestos a articularse y a seguir defendiendo los procesos que se viven en nuestros países.